Hola amigos, bienvenidos todos a mi Story Channel. Hoy les quiero hablar de un objeto muy intrigante para todas las personas que conocemos de su existencia y que ha dado mucho de qué hablar y ha producido variadas polémicas desde el mismo momento en que apareció. Y me estoy refiriendo a la llamada sábana santa. Esa tela, ese tejido donde se supone que se ha transferido la imagen misma de Jesús de Nazaret. Y es que pocas reliquias han despertado tanto debate y también tanta devoción, porque reliquias las hay en todo el mundo y de distinta naturaleza, y quizás algunos de ustedes haya tenido contacto con este tipo de objetos tan curiosos porque van desde partes del cuerpo de santos hasta fluidos del cuerpo del santo o cualquier objeto que haya tenido contacto con este santo. Entonces, así como ha habido tanta devoción por dichos objetos que se supone que son, digamos, auténticos, también han despertado el escepticismo y la mirada desconfiada hasta de la misma iglesia, porque ellos mismos han sido escépticos muchas veces en aceptar ciertas reliquias. Y esta sábana, llamada sábana santa, se encuentra en este momento en Torino, nada menos que en el Domo, y es venerada por millones de personas y es un símbolo de fe. Es un objeto, pues, como les decía, de gran controversia porque se ha hecho examinar por los científicos. Pero antes de ver todo esto de la polémica y hacer nuestros análisis, empecemos a ver un poco respecto a su historia, que eso es importante, porque tenemos el primer registro histórico de este tejido que aparece en la pequeña localidad de Lirey, Francia más o menos en 1354-1356. Allí fue exhibida públicamente en una iglesia que fue construida por Geoffroy de Charny, un caballero francés, y su esposa, llamada Jane de Vergy. Y esta iglesia, la original que se encuentra ahí en Francia, del siglo XIV, ya no existe. No se sabe con certeza cómo llega esta tela o sábana a las manos de estas dos personas. Tengamos esto en cuenta. Hay teorías que apuntan a que podría haber estado antes en Constantinopla, como el mandilión, que es otra tela también, donde hay una imagen del rostro de Jesús, supuestamente, y lo llaman la imagen de Edesa. Esta fue llevada a Francia después del saqueo de 1204. El mandilión o la imagen de Edesa es una reliquia antigua que algunos identifican también con la sábana santa antes de llegar a Francia. Según la tradición cristiana de Oriente, era un pequeño paño con el rostro de Jesús impreso de forma milagrosa, guardado en la ciudad de Edesa, por eso su nombre, que hoy día es Sanliurfa, en Turquía. La leyenda cuenta que el rey Abgar V de Edesa enfermó y luego pidió ayuda a Jesús. Entonces, Jesús le envió una carta y un paño con su imagen que luego habría curado al rey. Durante siglos, el mandilión fue una de las reliquias más veneradas en Bizancio, así que cada reliquia tiene su historia o su leyenda que vamos a ver. No sabemos si esté basado en algo que sucedió realmente o simplemente a veces se forman estos mitos y leyendas urbanas a partir de querer hacer que un objeto sea quizás algo que no es. Pero continuemos porque no quiero dar opiniones personales y al final se van a dar cuenta de que esto es bastante complejo. Ahora quiero resumirles un hipotético, digamos, recorrido que supuestamente realizó la sábana santa para que entiendan por qué se piensa que es del siglo primero y cuál es la teoría o cuál es el argumento de los creyentes, mejor. Entonces, los creyentes creen que antes de llegar a Lille y Francia, esta sábana
se le ubicó en Jerusalén en el primer siglo. Entonces, esta sábana se supone que fue usado como un lienzo funerario para cubrir a Jesús después de haber sido bajado de la cruz. Los evangelios mencionan lienzos, ahí se habla de lienzos, pero no especifican la sábana con la imagen, no se habla en ningún momento de esto. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo 27:59 dice, y tomando José, está hablando de José de Arimatea, el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Esta es la traducción, pero el término que traducen como sábana en realidad es sindón. Sindón en griego significa lienzo grande de lino. Entonces ya vamos viendo más o menos de qué se trataba. Se refiere a una sola sábana envolvente, aquí en este texto que les acabo de leer de Mateo 27. También está en Marcos y Lucas como sindón, es decir, sábana. En cambio, en Juan 19:40 dice, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos. Lienzos está en la palabra original como otonia u otonía, no sé la pronunciación, con las especias, como es costumbre sepultar entre los judíos. Y ahí cierro comillas porque esto es lo que está escrito allí. Aquí no se está usando sindón, sino otonía, que son como unas telas o vendas, pero en plural, son varias. Entonces, es como un poco esas imágenes que vemos cuando envuelven así, que son como unas tiras más o menos gruesas, que son los vendajes. Y parece que eso es más fiel a la costumbre de esa época. Da la idea de varias piezas textiles más pequeñas como vendas o paños. En el Evangelio según Juan 20, dice que cuando Pedro y el llamado discípulo amado entran al sepulcro, vieron lienzos, o sea, otonia, puestos allí, y el sudario, que es el soudarion, que había estado sobre su cabeza, no puesto en los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Esa es la descripción que ellos dan en ese texto. Otra vez está usando otonia, o sea, lienzos, telas pequeñas, no una sola pieza o una sábana. Y el sudarion, o sea, sudario, es un paño para la cabeza o el rostro. Entonces hablamos de dos cosas distintas. En resumen, en Mateos, Marcos y Lucas hablan de una sindón, que es un gran lienzo de lino, ese sí es una sola pieza. Mientras que en Juan se habla de otonia u otonía, que son lienzos pequeños, más un sudario, el paño para la cabeza. Entonces, vean que ya aquí hay una diferencia. Entonces, cuando se presentan estas dificultades, hay que mirar, hay que observar cuál era la costumbre de ese tiempo y tratar de irnos hacia ese, digamos, inclinarnos hacia lo que era la costumbre de la época, que es más fiel. Algunos defienden que había una sábana única y grande, que podía corresponder a la de Turín. Otros, en cambio, creen que eran varias vendas y un sudario, siguiendo la costumbre judía de la época. Dense cuenta que aquí ya hay una diferencia, porque si lo que tienen es una sábana o un solo tejido, entonces ya hay que pensar, ¿y por qué en otros textos se habla de vendas y un sudario? Y además corresponde más a la costumbre del tiempo. Vamos dejando estos argumentos sobre la mesa porque al final vamos a tener que hacer una discusión bastante importante con todo este material, obviamente. Entonces no nos vamos a olvidar que la costumbre funeraria judía del primer siglo se inclina más hacia el paño, el sudario para la cabeza y las vendas. La tradición cristiana posterior tendió a unificar la idea y hablar de una sábana única, la que se venera en Turín, porque era más simbólica y fácil de relacionar con la resurrección. Entonces, nos estamos
limitando al texto y al contexto y a la historia o estamos, digamos, siendo flexibles para lo que nos sirve para la fe? Entonces, vamos haciendo preguntas. Entonces, desde el punto de vista histórico, lo más prudente es decir que los evangelios no coinciden al 100%, como ya vimos. Uno menciona un gran lienzo, otras varias telas. Esa tensión es lo que mantiene el debate abierto. Esa y muchas otras más. Pues porque se está hablando de una supuesta sábana santa, que podría ser uno de esos lienzos o una reelaboración posterior. En el 944, el mandilión fue trasladado a Constantinopla y expuesto en la iglesia de Santa Sofía. Cronistas bizantinos describen un lienzo con la imagen de todo el cuerpo, no solo del rostro, lo que alimenta la teoría entonces de que sí era la sábana. Y allí permaneció hasta que hubo un saqueo en Constantinopla en el 1204, cuando los cruzados llegaron y saquearon las reliquias. Tras el saqueo, se pierde la pista durante un siglo, o sea que estuvo por 100 años que no se supo cuál fue el destino de esta supuesta sábana. Entonces, pues algunos sugieren que caballeros cruzados, quizás templarios, la llevaron a Occidente. Finalmente reapareció en Lille y Francia hacia el 1354 y 1356 en las manos de Geoffroy de Charny y su señora Jane de Vergy. Hasta ahora lo que les he narrado es totalmente anecdótico, porque no podemos probar esto. Es solamente una historia, una narración. Entonces, este itinerario está buscando en realidad conectar la sábana santa con la época de los apóstoles. Es una historia muy bien tejida, muy bien hilada, porque va pasando por Oriente. Entonces, esto no está probado históricamente y es importante que lo tengamos en cuenta. Es solo una hipótesis o una construcción a partir de crónicas y analogías y no de pruebas materiales directas. Entonces, hasta aquí no tenemos por ahora nada así, pues, material. Cuando el mandilión o imagen de Edesa empieza a circular en Oriente, surge una iconografía muy particular. Resulta que empiezan a representar a Jesús con el rostro alargado, con una barba particular, con el cabello largo, cayendo a los lados, con una mirada frontal y pues como intensa. Entonces miren que este estilo no se parece al arte clásico grecorromano que existía antes, donde Cristo se representaba más joven y sin barba. Entonces, pues muchos especialistas piensan que este nuevo modelo proviene de precisamente haber visto la sábana santa o el mandilión en aquella época. Entonces, esto para ellos es como reafirmar su teoría de que sí hizo este itinerario que les había comentado que es anecdótico. Y entonces los iconos bizantinos, sobre todo el Cristo Pantocrátor, o sea, el Señor Todopoderoso, van adoptando rasgos muy similares a los de ese rostro de la sábana. De ahí es que empiezan a surgir todas esas imágenes que vemos en cuadros, pinturas, en todas las estampillas, en toda la iconografía. Se volvió prácticamente la imagen canónica de Cristo, con barba, cabello largo, mirada serena y solemne, además que tiene unos rasgos muy indoeuropeos. Pensando, por ejemplo, a esas representaciones que son tan atractivas de este Jesús, inclusive recientemente lo hicieron por medio de una IA, usando precisamente esa huella dejada en la síndone y pasándolo a la tercera dimensión. Hicieron un trabajo espectacular y pues no deja de ser muy atractivo la imagen, bellísima, interesante, pero
Uno se pregunta, ¿será que entre los hebreos del primer siglo sería viable encontrar un físico así? ¿Mm? Entonces, pues, digamos que no era la norma general llevar el cabello largo en esa época. Sin embargo, existían excepciones. O sea, no quiere decir que fuera imposible. Por ejemplo, los nazireos como Sansón o nazarenos y ciertos grupos religiosos podían dejarse el cabello largo, que era una señal de consagración. Y vemos que en el arte greco-romano a veces se retrataba a filósofos y líderes con cabello un poco más largo, lo cual pues pudo influir en la iconografía posterior. Digamos que en la fisionomía de Jesús y sus facciones, entre los judíos de la época había diversidad fisionómica. Entonces no quiere decir que todos eran igualitos. Algunos tendrían rostros más anchos, otros más alargados. Las excavaciones en Jerusalén y Galilea, esto es importante porque pues ya vamos a algo más concreto, han mostrado cráneos con nariz prominente, pómulos marcados y frente recta, que son rasgos que sí podrían coincidir con lo que vemos en esas representaciones de Jesús. O sea que digamos que no es imposible, porque yo sé que molesta mucho esa imagen un poco como indoeuropea de Jesús, y la gente se lamenta a veces porque dice, pero esas representaciones no se parecerían seguramente a lo que era Jesús. Pero digamos que en esa variedad y en lo que han encontrado, no es imposible que hubiera una persona de esa etnia de la cual hablamos, a la que pertenecía Jesús, que tuviera estos rasgos. Recordemos entonces que no todos los hebreos lucían como el Jesús clásico del arte cristiano, de cabello largo, barba definida, rostro alargado. Pero lo que yo quiero decir es que no es imposible que encontremos también allí individuos de ese tipo de fisionomía. O sea, podría suceder entre los judíos de Palestina del siglo primero. O sea, no era lo más común, pero no es imposible. Entonces, pues hay que dejar abierta esa posibilidad. Lo que sí es cierto es que pues el arte medieval renacentista fue el que uniformó esa imagen y se volvió pues la imagen oficial de Jesús. Y es muy gracioso porque la gente asume que Jesús era así. Definitivamente piensan que sí era así. Entonces es así como se vuelve la imagen canónica de Cristo con este aspecto. Algunos van más allá y lo ponen rubio, le ponen ojos azules, algunos lo ponen más, todavía más como europeo. Claro, se busca una imagen ideal para que pueda proyectar lo que quiere el consumidor, que es el creyente. El creyente es el que tiene que estar contento. Esto va enfocado y va proyectado hacia los creyentes para darles gusto, para que ellos cuando vean sus laminitas y todo se sientan felices y como inspirados a seguir a este personaje llamado Jesús. Para los creyentes, la sábana santa entonces sería el modelo original que inspiró en realidad el arte cristiano posterior. Para ellos el origen de ese arte y de esa imagen es precisamente la sábana santa. De ahí la expresión, no es que la sábana copia los iconos, son los iconos que copian la sábana. Con esto ya lo han dicho todo. Los historiadores más escépticos responden que esa semejanza podría deberse a una convención artística que se adoptó en Bizancio, no necesariamente a la sábana que haya estado ahí realmente. Entonces volvemos pues a que siempre volvemos al mismo punto, que tal vez sí, tal vez no, o sea, no está confirmado, pero pudo ser. Es un poco frustrante a veces con estas búsquedas porque pareciera que nunca se llegara a una conclusión, pero lo que me sorprendió de esta investigación es que aquí sí se llega a un punto, yo diría indiscutible, y ya veremos qué es. Los dejo con la intriga para que se queden hasta el final y no se vayan. No hay prueba arqueológica o textil directa que identifique la sábana de Turín
con el mandilión o con un lienzo de Constantinopla. Esto ya lo tenemos que saber. Ni una documentación continua entre 1204 y 1354 cuando apareció en Francia. Ese es el gran vacío histórico, ese lapso de tiempo, pero sirve para apoyar la autenticidad desde el punto de vista de la fe y la tradición. Ahí juega un papel importantísimo en todo, es la llamada tradición que hace que algo llegue a ser casi que indiscutible con el tiempo. Sin embargo, la historiografía crítica lo ve como algo débil y que no se sostiene, no es concluyente. En la Edad Media y en los siglos posteriores, la gente no conocía la fotografía. Eso ya lo sabemos. Sin embargo, en la Sábana Santa se percibía una imagen, se percibe una imagen del cuerpo y del rostro de un hombre formada de manera misteriosa, no tiene pinceladas, no tiene pigmentos, no hay pigmentos, y con un realismo sorprendente. Para los fieles, esto equivale a una captura directa de la realidad de Jesús, como si el propio cuerpo hubiera quedado impreso en esa tela. Entonces, esta silueta se interpreta como una huella sobrenatural, es decir, milagrosa, dejada por el contacto del cuerpo de Cristo con el lienzo en el momento de su muerte o de la resurrección. Entonces se habla de un milagro visible, una prueba tangible que refuerza la fe. Cuando en 1898 Secondo Pia, se llamaba así, Secondo Pia, era un fotógrafo y él le realizó una fotografía a esta sábana y reveló el negativo. Se vio que la imagen del lienzo funcionaba casi como un negativo fotográfico. Ahí empieza este tipo de ya como de idea de que esto se parece a un negativo fotográfico. El negativo fotográfico mostraba un positivo muy definido del rostro. Esto debió haber sido muy interesante para este fotógrafo. Piensen, esto fue en 1898. Secondo Pia, recuerden ese nombre. Décadas después se realizaron estudios ya sobre las fibras y los posibles pigmentos que encontraran y si había polen o sangre. En 1978, el proyecto Stupor, equipo de 40 científicos, llegan a estas conclusiones. Primero, no hay pintura ni pigmentos detectables. Segundo, la imagen no traspasa la tela. Es superficial, sin penetrar las fibras. Esto es muy particular. Manchas compatibles con sangre humana. Entonces ahí fue cuando descubren que era posible que fuera sangre humana. El misterio entonces aumenta. Ahí no se resolvió porque si hubieran encontrado pigmentos, entonces la famosa teoría de que era una pintura medieval se hubiera confirmado y se acabó el problema. En 1988 ya entonces hacen la prueba de radiocarbono en 3 laboratorios y aquí empieza la polémica porque hubo varios resultados. Se dio una datación entre el 1260 y 1390 después de Cristo. Entonces la declararon medieval. Ahí entonces empieza pues el bororó más horrible porque las personas que habían ya puesto toda su devoción en esta tela no aceptaban este veredicto. El famoso análisis del carbono 14 en 1988 parecía haber resuelto el misterio. 3 laboratorios concluyeron que la Sábana Santa era una obra medieval, datada entre 1260 y 1390 después de Cristo. Sin embargo, pronto surgió una gran controversia, porque muchos especialistas señalaron que la zona que analizaron pertenecía a un sector de la tela, posiblemente que había sido remendado después del incendio de 1532, porque hubo un incendio y fue restaurada. Entonces, no presentaba el tejido original. Se supone que pudieron haber tomado justamente de la tela que habían añadido.
Otros advirtieron que la tela podía también estar contaminada por humo, manipulación humana, bacterias acumuladas a lo largo de los siglos. Esto es bastante coherente porque es así. No es, digamos, el carbono 14, es una prueba muy importante, pero hay que tener en cuenta estos factores. Además, expertos en textiles y físicos denunciaron que la muestra tomada no era representativa del conjunto. Efectivamente, ellos dicen que fue tomada de la tela nueva. Así, lo que se presentó como una conclusión definitiva, volvemos nuevamente a la duda, es como hacer un giro de 360 grados. Siempre se vuelve al mismo punto. En las últimas décadas, la investigación sobre la sábana santa ha entrado en una nueva fase. Gracias a los avances tecnológicos, el análisis digital y la computación 3D, han permitido algo sorprendente. Han reconstruido el relieve del cuerpo que aparece en la tela. La intensidad de la imagen varía de tal manera que permite obtener un mapa tridimensional como si la figura se hubiera formado a través de una fuente de energía breve y extremadamente poderosa. Esto es muy interesante. Por otro lado, los estudios de laboratorio han confirmado la presencia de sangre humana. Tengan esto en cuenta porque estos son estudios de laboratorio, así que digamos, es concreto, es real y es científico. No solo hemoglobina, sino también restos de bilirrubina. Recordemos que la bilirrubina es un marcador biológico que suele aparecer tras episodios de mucho dolor, tortura, de un hecho traumático, de dolor y sufrimiento, lo cual coincide con el relato de la pasión. Y esto es bastante importante y para mí es impactante porque dice mucho. Los análisis más recientes con espectroscopía, rayos X y nanotecnología revelan un detalle aún más intrigante. La coloración de la fibra no se debe a pintura ni pigmentos, ni siquiera a la sangre. Esa coloración que vemos es una deshidratación microscópica de la celulosa, como si la tela hubiese sido quemada en la superficie, pero sin penetrar el interior de las fibras. Algo imposible de reproducirse con técnicas medievales. O sea que queda fuera de discusión esta parte del examen, está fuera de cualquier discusión. A partir de esto han surgido hipótesis actuales. Algunos científicos sugieren que la imagen pudo formarse por una breve radiación ultravioleta. Otros hablan de una descarga de plasma o incluso de un tipo de energía que desconocemos y que aún no se puede reproducir en laboratorio. Esto se va volviendo más interesante, amigos. Y lo más increíble es que en el 2022 y 2023, algunos físicos llegaron a proponer que esta misma radiación pudo haber alterado los resultados del famoso carbono 14. O sea que nuevamente se vuelve allí como que algo pudo suceder que hubiera dado ese dato mal, lo que explicaría por qué las pruebas de 1988 arrojaron una fecha medieval. Entonces, eso queda abierto. En conclusión, lejos de resolverse el enigma de la sábana, yo diría que se profundiza y en la medida en que más tecnología tenemos, parece todavía más intrigante. Mientras la ciencia avanza, el misterio parece crecer. ¿Qué tipo de sangre, se estarán preguntando ustedes, encontraron en ese tejido? Estudios muy recientes identificaron marcadores compatibles con la sangre del grupo AB, que es relativamente raro en la población mundial. Aproximadamente entre un 3 y 5% de personas la poseen. Este mismo grupo sanguíneo se ha señalado también en otra reliquia venerada, que es el sudario de Oviedo en España, lo que para algunos refuerza la idea de que haya una conexión entre estas dos piezas. O sea que ese sudario, según esto, pudo haber sido parte del kit
perdónenme el término, que encontraron los apóstoles allí. El sudario, las vendas, pero esto es una sábana. Pero ese estudio no fue concluyente debido a que la sangre está muy degradada. Entonces lo del tipo de sangre todavía no es concluyente. Y el paso de los siglos, los incendios, la contaminación, la manipulación, el análisis, pues no puede ser concluyente. Esto de los tipos sanguíneos, entonces, pues con muestras tan antiguas no es muy fiable. O sea que no podemos tampoco como concentrarnos mucho en que sea AB. Los antígenos se podrían alterar, entonces no hay seguridad con esto y los investigadores no están de acuerdo. Algunos dicen que es AB, que es probable, y otros creen que esa degradación que ha sufrido el tejido no se puede tener certeza. Entonces yo diría que en ese caso no hay que impuntarse demasiado en ese tema. Pero pues para los creyentes, esta coincidencia se interpreta como una confirmación de la autenticidad. Ahora, hay una cosa interesante porque esta sangre que se encuentra en el tejido aparece en zonas concretas: la frente, nuca, muñecas, costado y pies. Entonces, hablamos de manchas, son manchas rojas, marrones que corresponden a unas heridas y precisamente a las heridas descritas que se supone que sufrió Jesús en la llamada pasión, con la corona de espinas, la flagelación, la crucifixión, la lanza, corresponde. Entonces, bastante fuerte esto. Las manchas muestran patrones de flujo por gravedad, no fueron aplicadas. Es como si hubieran sido absorbidas estando el cuerpo en distintas posiciones. Y en algunos puntos, la imagen del cuerpo no cubre la sangre. Ojo, porque esto indicaría que las manchas de sangre ya estaban antes de que se formara la figura corporal. Es decir, que esto daría a pensar que primero le pusieron la sábana con la cual se manchó con su sangre y después sucedió el fenómeno que quemó la superficie del tejido de una manera que no lo penetró totalmente. La evidencia apunta a que la sangre fue absorbida directamente de heridas reales que tuvieron contacto con el lienzo. Entonces, como les decía, no fue añadida ahí después. Pero si tomamos en serio lo que sugieren estos estudios, que la imagen de la sábana santa es realmente el producto de una deshidratación microscópica de la celulosa en la superficie del lino, tenemos que imaginar entonces qué tipo de fenómeno físico pudo provocar eso. Debemos pensarlo, ¿no? El cuerpo estaba ahí dentro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En el caso del pulso de radiación ultravioleta, como sugerían algunos científicos que han sido, digamos, se han lanzado con hipótesis, sabemos que en laboratorio se ha probado que ciertos láseres dexímeros pueden tostar la superficie de fibras de lino de manera muy parecida a lo que se observa en esta sábana. Pero para cubrir todo el lienzo con nitidez y la uniformidad que tiene, se necesitaría una energía equivalente a varios miles de lámparas láser industriales disparadas al mismo tiempo, así como un flash. Esto supera nuestra capacidad tecnológica actual. La otra hipótesis de lo que podría causar un efecto de este tipo es que haya habido una descarga eléctrica o de plasma, como un cuerpo sometido a una descarga eléctrica muy intensa podría ionizar el aire a su alrededor y dejar marcas en la tela. Por ejemplo, es como cuando un rayo cae sobre la arena y la descarga funde el sílice y deja una figura tubular, frágil y ramificada. Es un ejemplo, esto que les digo, como un pulso eléctrico instantáneo que puede transformar la materia sin quemarla por completo. Es un pulso solamente. Es como si el cuerpo hubiera emitido un pulso semejante a un rayo, dejando una huella superficial e instantánea,
como un flash y precisa, imposible de obtener con fuego o pintura. También se ha contemplado la hipótesis del fenómeno biológico químico. Algunos proponen que compuestos liberados por un cadáver, o sea, las aminas volátiles, pudieron reaccionar con el lino. Esto sí sucede en la naturaleza, pero no genera imágenes tan definidas ni con este efecto tridimensional. Recientemente hubo un estudio dirigido por Cícero Moraes que plantea justamente esto. La huella de la sábana santa no se formó por contacto directo con un cuerpo humano, sino que podría venir de una técnica artística usando bajo relieve. Él observó que la imagen de la sábana no muestra los efectos de distorsión que debería tener en caso de haber cubierto un cuerpo, que es ese fenómeno que vemos en la famosa máscara de Agamenón, que cuando ustedes la extienden se tiene que doblar el volumen, se tiene que ver mucho más como ancha la imagen al cubrir algo volumétrico. Eso es un razonamiento físico y es una distorsión que se debería esperar de una tela que cubre un cuerpo. Al abrirla ya no debería tener la imagen tan coherente, tan definida, tan perfecta, sino que debería ser ancha, se debería como alargar. Pero esta conclusión de este joven que usó un programa 3D y todo muy bonito en su programa, pero lo han criticado algunos expertos en la sindonología, porque ya hay una especialización en la síndone, que es la sindonología, y han cuestionado las conclusiones del estudio porque ellos argumentan que el software de simulación puede tener limitaciones, y yo estoy de acuerdo con eso, que el modelo de bajorrelieve usado puede no reflejar las condiciones reales de cómo se creó esto, que es muy particular en la Edad Media, y otros detalles metodológicos. El estudio de Cícero Moraes se centró en la geometría de la imagen, es decir, cómo se habría formado la figura sobre tela usando simulaciones 3D para comparar un cuerpo humano real con un bajo relieve. Pero, a ver, él no está abordando el tema de la sangre, él no está abordando el tema de esa quemadura, llamémosla quemadura superficial que dejó la imagen. ¿Cómo se produjo eso? Entonces han llegado a decir que se pudo haber usado una escultura metálica muy caliente, llevada casi, digamos, como, sí, al rojo vivo, y se pone la sábana, entonces ahí quedó la imagen, pero esto tiene muchos problemas porque al ser piel, hacer un cuerpo humano, hay unas gradaciones que no se puede dejar con una escultura rígida como pretende Moraes que haya podido suceder. Entonces, veamos lo que tiene más fuerza científica comprobada. Por un lado, la coloración está solo en las capas más superficiales de las fibras del lino, que son unos 200 nanómetros de espesor. No hay pigmentos ni tintes. Eso ya hay que descartarlo totalmente. Y vemos el examen del STURP de 1978 que confirmó que no existen restos de pinceladas o aceites o aglutinantes típicos de la pintura. El lino está compuesto de celulosa. La imagen corresponde a una oxidación y deshidratación microscópica de esa celulosa, como si se hubiera tostado ligeramente, pero solo en la superficie. Podría haberse producido por calor o descarga eléctrica y de esa manera haber causado el amarillamiento de la fibra. Y también pudo producirse por compuestos químicos del cuerpo, o sea, aminas volátiles, como vimos, que se liberan en la descomposición y pueden reaccionar con la celulosa, aunque esto no explica bien la nitidez de la imagen. Hubo un experimento que realizó Paulo Di Lázaro y su equipo de Lenea, donde lograron amarillear solo la capa más externa de fibras de lino con láseres de exímeros UV, obteniendo una coloración tipo síndone en condiciones muy específicas, pero esto no reproduce la imagen completa, pero sí el mecanismo superficial, digamos que llegaron a eso, por lo menos.
que fue la oxidación, deshidratación de celulosa. Interesante porque yo quisiera saber quién hacía eso en el medioevo. Recordemos que en el caso de Hiroshima y Nagasaki sucedió algo muy, pues, muy impresionante. Recordemos que puede ser que esto no tenga nada que ver, pero esas imágenes que quedaron impresas después de lo que sucedió terrible, es como si hubieran quedado esas huellas o sombras humanas en las superficies. Cuando estallaron las bombas, que hubo un fulgor también muy fuerte, esa explosión liberó un pulso de radiación térmica y lumínica muy, muy intensa. Entonces yo lo comparo un poco porque aquí hablamos también, obviamente, en proporciones más pequeñas, como si hubiera habido una liberación de un pulso de radiación térmica o algo así, algo lumínico muy intenso que en microsegundos, como en la bomba que produjo estas sombras, pues aquí también se produjo algo parecido, donde todavía es todavía más sorprendente porque si una máquina, una IA puede reproducirlo en tres dimensiones, quiere decir que realmente fue capturado todo el cuerpo como si hubiera irradiado algo instantáneo. Entonces, lo que sucedió en Hiroshima, los cuerpos, objetos o barandillas interpuestos bloquearon parcialmente la radiación, actuando como un negativo fotográfico, y el resultado fue que quedaron estas siluetas nítidas en paredes, escaleras o en los suelos, conocidas como las sombras nucleares. Entonces, no fue que el cuerpo imprimiera la imagen, sino que la radiación alteró la superficie alrededor y la parte cubierta por el cuerpo quedó silueteado, por decirlo de alguna manera. Entonces, la sombra es negativa, externa y sin detalle tridimensional, solo un contorno. En cambio, la sábana es la imagen que está en positivo o negativo, con detalles anatómicos y con tridimensionalidad, que es una cosa muy rara. Y la coloración es microscópica en la fibra. Entonces, ambos fenómenos pues muestran que hubo un pulso energético breve pero muy intenso y que no dejó huellas superficiales. Pero la síndrome es mucho más compleja y no comparable directamente pues con estas sombras nucleares. Yo solo lo traigo a colación porque son, digamos, los fenómenos que conocemos, debemos tomarlos como un referente para ver si podemos entender. Pero esto es tan desconocido, tan extraño que díganme ustedes, si los escépticos pudieran reproducirlo, no lo hubieran ya hecho. Si no lo han hecho, es porque nadie ha podido reproducirlo. Entonces, antes de darles mis opiniones al respecto, en conclusión, podemos decir que lo que tenemos en la síndrome, si todo esto es verdad, lo que nos comunican, todas las características, vuelvo a repetir lo mismo que dije en la esfera de Buga. Si esto que dicen es verdad, pero aquí estamos, pues de todas maneras estamos hablando de instituciones que se han involucrado y de laboratorios privados que han participado. Entonces hablamos de un proceso de oxidación, deshidratación fotoquímica de fibras de lino inducida por un pulso energético, probablemente un pulso energético producido desde el cuerpo. El cuerpo habría emitido un pulso de energía o radiación ultravioleta, plasma u otro tipo de descarga para producir eso, que interactuó con la tela, o pudo suceder un pulso energético aplicado sobre la tela desde el cuerpo o desde el exterior. Entonces, como esto es como si fuera un escáner, pero sucedió en un solo pulso. O sea, como les decía, como un flash, como un golpe de luz muy fuerte, muy poderosa, no sé qué fuente de energía podría producir algo así. Yo había pensado inclusive si se podía comparar con lo de la autocombustión, pero resulta que en el caso de la autocombustión no ha sido aceptada pues por la ciencia y no ha sido, digamos, probada al 100%. Solo nos quedan esas fotos de gente que ha sido reducida a cenizas
pero se encuentran la grasa de la persona, las cenizas, que produce que una persona pueda autocombustionar de un momento a otro. Existen muchos fenómenos que nosotros todavía no podemos explicar porque no tenemos los medios. Y lo que indica esta llamada sábana sagrada o síndone realmente es algo desconocido. Ahora bien, digamos que tenemos que pensar, ustedes saben, yo no soy creyente, no pienso que haya milagros, pienso que existen fenómenos inexplicables porque no tenemos, como les decía, los medios todavía para estudiarlos. Y eso lo llaman milagros los creyentes y aumenta muchísimo la fe. Precisamente, yo pienso que para la iglesia misma y para todas las personas que han participado en la consagración de este llamado síndone sagrado, yo veo las fotos de los eventos, cómo van a echarse para atrás y decir, no, qué pena con usted, nos equivocamos, esto no era auténtico. Es muy difícil y eso no va a suceder seguramente, porque dentro de la misma iglesia ha habido sacerdotes que no han estado de acuerdo, que han dicho que eso no es auténtico y que es un engaño, que eso no se debería venerar. Pero la iglesia, aunque no confirmó nunca su autenticidad, poco a poco fue aceptando esa veneración, porque si eso aumenta la fe, ellos dicen, pues si eso ayuda a que la gente tenga más fe, ¿por qué les vamos a quitar pues su creencia, ¿no? Dejémoslo allí y poco a poco lo fueron como adoptando más y ellos mismos lo hacen analizar para ver si pueden encontrar, pero esos análisis lo que hacen muchas veces es verificar. Entonces, si uno piensa que eso no tiene ningún fenómeno inexplicable, quiere decir que la iglesia o algunas instituciones muy poderosas han pagado a estos laboratorios para decir mentiras. Eso sería el único modo de que pudiera suceder algo así, de que le pagaran a personas para dar esos resultados y confirmar que si es sangre, que es más antigua, que la sangre está ubicada justamente en esos lugares de las heridas y decir que realmente ahí hay una silueta y todo esto. Eso sería gravísimo. ¿Lo podremos confirmar? ¿Lo podremos saber? Difícil porque ya está custodiada, está clausurada ahí en un lugar que nadie va a abrir porque cuando ya lo declaran algo sacro, santo, sagrado, ya eso no se toca más. Yo creo que ya nadie más lo va a analizar y si lo analizan, podrían escoger ellos las personas que lo analizan y podrían ponerse de acuerdo. Esto no sería la primera vez que sucediera. Yo no estoy diciendo que sea así, pero no es imposible. No es imposible porque si quieren que algo digamos, rectifique la fe y la misma institución católica, podrían hacerlo, pero sería terrible pero ¿cuántas veces no han mentido? ¿Cuántas veces no han manipulado? Entonces, está esa posibilidad. Yo no la quitaría de la mesa. En- Tal vez nadie lo ha dicho porque decir algo así es como una acusación gravísima, pero yo no estoy acusando a nadie. Yo lo que estoy diciendo es que no hay que descartar nada y que esa posibilidad también hay que mirarla. Porque como yo les digo, yo no soy creyente, pero si esto fuera verdad, si esta silueta ha sido realmente, se realizó de esa manera, entonces, así no sea del primer siglo, a mí no me interesa si es del primer siglo, si es del medioevo, es algo extraordinario. Es extraordinario ya solo por existir y por haberse hecho de una manera que nadie lo puede replicar. Nadie ha podido reproducir esto en laboratorio. Lo intentaron, hicieron algo parecido, pero vayan a hacer la silueta y todo y con tridimensionalidad. Tanta tridimensionalidad hay ahí que la pudieron reproducir en ese famoso programa del brasilero en 3D
que él dice que pues cuando se estira la sábana debería quedar así y más larga, o sea, debería quedar como el rostro perfecto que se ve allí. Esto es verdad, cuando uno cubre, si uno cubre un cuerpo con pintura, digamos, y después se estira la sábana, le va a quedar el doble de largueza o de anchura. Pero si es un fenómeno extraño, inexplicable, pues todo puede pasar. Entonces, amigos, no sabemos cómo se produjo eso, pero si estos exámenes dicen que ahí hay sangre y que esa imagen fue producida por una pulsación de una energía fuertísima de segundos, pero con una radiación y una luminosidad tremendas, entonces, ¿de qué estamos hablando? Si fue en el medioevo, es más, hoy día nadie lo puede reproducir así. Vayan ustedes a hacerlo. Entonces, lo que se me hace curioso es eso. Puede ser auténtico entonces, no en el sentido de que sea de Jesús, sino que realmente ahí hay algo que no se explica, no hay explicación de cómo se haya realizado. Y entonces ahí tendríamos que volver a la historia que aquí les traje al canal acerca de un Jesús no humano, de un Jesús híbrido por tener una genética en parte humana y en parte exógena, no terrestre. Entonces allí volveríamos a hablar de lo que han llamado milagros y que tal vez pudo haber sucedido algo así y lo hayan escrito en los evangelios porque fue lo que vieron, pero ahí hubo otro tipo de fenómenos, hubo una manipulación tecnológica o de conocimiento y esto de la sábana, pues estaría confirmando eso, estaría confirmando esa otra historia que para los historiadores es legendario y es mitológico. Pero si esta sábana es auténtica, entonces esto debería hacernos pensar un poco que quizás en esos relatos no hay tanta fantasía o mitología, sino que realmente han pasado cosas. Y yo no la he visto físicamente, está en Turín, la ciudad donde vive el profesor Mauro Viglino, precisamente. Quizás un día me dé un salto a Turín, bueno, yo le digo Torino, me parece rarísimo decir Turín, y pues ir a visitarlo, pero está detrás de un vidrio y pues, en fin, lo que veré es prácticamente como se ve en las fotografías, me imagino. Pero las personas que han tenido en mano esa tela, yo me imagino el compromiso tan fuerte, porque si ellos verifican que lo que dice ahí es real, como le sucedió a un investigador italiano que tuvo en sus manos la tela, él es un especialista en libros antiguos y él dice, es auténtica en el sentido de que sí hay sangre allí en ese tejido. Y realmente sí, esta silueta está hecha de esa manera, no es pintada, no hay pigmentos, pero él dice, pero es difícil porque si uno lo dice, entonces hay personas que pueden decir que estás diciendo tonterías o que eres un creyente. Y si dices lo contrario, entonces tendrás en contra a los creyentes que se van a enojar muchísimo. Yo creo que hubo un laboratorio que no quiso dar sus resultados cuando hicieron lo del carbono 14. Me llama mucho la atención. ¿Por qué? Quién sabe, quizás por temor, por no quisieron tocar. Entonces son temas muy delicados y cuando se entra allí a criticar o a dar opiniones, y yo creo que los laboratorios, muchos habrán dicho, no, yo no quiero hacer ese examen. Y estos que lo hicieron, habría que ver realmente si quisieron darle su apoyo a la iglesia o realmente lo hicieron de una manera científica, seria, sin temor a poder negar o verificar. Y fue la misma iglesia la que lo hizo examinar. Y recordemos que la iglesia al inicio era muy escéptica y no quería aceptarlo y fueron los mismos fieles
digamos, a construir toda esta creencia de la sábana santa. Lo que yo pienso, amigos, es que sea del primer siglo o no, les repito, es ya un objeto muy interesante. Si es auténtico lo que han dicho como exámenes, y ya que sea de Jesús o no sea de Jesús, eso lo dejo ya a ustedes. Cada uno puede opinar. Me gustaría leer sus opiniones al respecto, porque para llegar a esa conclusión tendríamos que hacerle un seguimiento bastante minucioso a esa historia. Y como les digo, es una historia anecdótica de que envuelve a los templarios, que envuelve, es bastante apasionante, pero no sabemos si realmente sucedió así y ya tenemos la experiencia de que muchas historias han sido construidas de esa manera. Otra cosa curiosa es que hay detalles de los cabellos, por ejemplo. Esto no es, digamos, no sé qué pudo haber sucedido allí y creo que nadie lo puede saber por ahora. Quizás un día es como una fotografía realmente, más que una tela que cubre, es como si se hubiera hecho un retrato. Y bueno, amigos, de todas maneras no deja de ser interesante. Para mí esto no es conclusivo, ni voy a decirles que es una farsa o que sí o que no, porque me parece que queda abierta la discusión, de hecho está abierto el debate. Si ya fuera conclusivo, habrían ya cerrado el capítulo y otra sería la historia. Por ahora, amigos, me despido de ustedes con un gran abrazo y nos vemos muy pronto aquí en Mystery Channel. Los leo en comentarios, cuídense mucho.